Me da mucho gusto saludarte. Bienvenido a la Escuela Sabática Universitaria. En los siguientes minutos estudiaremos la palabra de Dios en el contexto del gran conflicto. En medio de todo conflicto, se encuentra la mano de Dios que la extiende para salvación. Quédate con nosotros, estás en la Escuela Sabática Universitaria. Gracias por permanecer en la Escuela Sabática Universitaria. Te damos también gracias por tu visita a nuestro sitio en internet, escuelasabaticauniversitaria.org, donde encuentras herramientas que te ayudan a estudiar mejor la lección de Escuela Sabática, nuestra guía de estudio, que la compartimos para que puedas sacar el mayor provecho del estudio de las Sagradas Escrituras. Bueno, antes de iniciar a nuestro acostumbrado repaso, quiero presentarles quienes nos acompañan en esta ocasión aquí en el estudio. Así que quiero presentar, empezando por mi lado derecho, a una compañera de aquí de la Universidad de Montemorelos. Mi nombre es Dalila Castellanos y trabajamos en el área del archivo escolar en el departamento de rectoría. Muchas gracias, Dalila. De mi lado izquierdo, dos jóvenes universitarios. Mi nombre es Daniel Huerta y vengo del estado de Tlaxcala y estudio la carrera en teología. Mi nombre es Alison Garibaldi, estudio la carrera de Terapia Física y Rehabilitación y soy originaria de Hidalgo. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias porque aceptaron la invitación. Sin duda vamos a disfrutar el estudio de la Palabra de Dios durante los siguientes minutos. Daniel, ¿qué te parece si nos guías en oración antes de iniciar? Claro que sí, pastor, es un privilegio. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por tus cuidados hasta esta hora. Te pedimos en este momento que al abrir tu palabra y estudiar esta escuela sabática, tu Espíritu Santo pueda tocar nuestros corazones. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Bueno, el primer trimestre de este año nos toca hablar de la gran controversia. La controversia que inició en el cielo entre Dios y Satanás. Satanás queriendo tomar el lugar que le pertenece a Dios. Y la palabra de Dios dice que pues no hubo lugar para él en el cielo, y junto con una tercera parte de los ángeles fueron lanzados a la tierra. Y en el Edén, aunque el ser humano tenía la decisión de decir no al pecado, nuestros primeros padres optaron por desobedecer a Dios. Lo vimos en la lección de la semana pasada. Y nos damos cuenta que el amor de Dios es muy grande. Envió a su Hijo Jesucristo para resolver el problema del pecado. Pero mientras tanto, padecemos las consecuencias del pecado. Esperamos y añoramos la venida de nuestro Salvador, que es la solución para todos los males. Y después de que entró el pecado al mundo, nos damos cuenta en el registro bíblico cuán doloroso, cuán dañino y tanto dolor que causa el pecado. Y las historias que vamos a tratar de analizar en este programa, en estos minutos, nos llevan a la vida de varios personajes. Por ejemplo, vamos a ver Caín y Abel, vamos a ver a Abraham, a Jacob y Esaú, a José y sus hermanos, y cómo el gran conflicto que inició en el cielo, que llegó a la tierra, afecta a todos los seres humanos. Es más, afecta a las familias, Daniel. Así es, pastor, es interesante cómo el pecado, al entrar en el jardín del Edén, afecta a la primera familia. Aquella creación que sale de las manos de Dios, tan perfecta, tan hermosa, de la que Dios tiene un gran orgullo, pero que sin embargo cuando llega el momento de la prueba, cuando llega Satanás a esa tierra y por medio de esa serpiente tan bonita, el ser humano es probado, pues empiezan los estragos de el pecado y llega hasta nuestro mundo la rebelión
que se inició, decía el pastor, se inició allá en el cielo. Y bueno, vamos a analizar en el día domingo lo que es Caín y Abel, ¿verdad? Cómo la manera en que fue probado Adán y Eva, también fueron probados Caín y Abel. Imagínate, sí, Dalila, perdón. Me llama mucho la atención toda la consecuencia de esta rebelión, que es la palabra en sí, es ir en contra, rebelarse, y todas las consecuencias que trae esta palabra y esta acción. Pero me llama la atención también cuál fue la primera rebelión de estos dos personajes, Caín y Abel. La primera nos relata la historia que el problema fue la adoración. Sí. ¿Sí? Me llama mucho la atención. Lo primero que trae esta contradicción, este desorden, fue la adoración. ¿Por qué la adoración, pastor? Bueno, recordemos que la libertad que nos da Dios de decidir a quién vamos a dirigir nuestros pensamientos, nuestras acciones, pues es el conflicto en sí entre el bien y el mal. Y cuando yo decido adorar de la manera correcta, estoy decidiendo a quién sigo, si sigo a Dios o sigo a Satanás. Y me llama a mí mucho la atención el hecho de que Dios, como lo vimos en la semana anterior, nos muestra una creación perfecta, todo en balance, bueno en gran manera, con límites. Los límites nos ayudan a recordar a quién debemos adorar, cuál es el motivo de lo que yo hago. Y entonces vemos cómo Dios bendice a la creación, bendice al ser humano. Y ante la tentación del enemigo, que primero le dice, le siembra la duda a nuestros primeros padres, y luego les presenta un mal uso de la palabra de Dios, de lo que Dios había dicho. Ellos desobedecen, y entonces Adán y Eva empiezan a ver las consecuencias de su desobediencia. Pero el impacto más duro es ver cómo sus hijos también desobedecen. Como uno dice, yo adoro como Dios me pide, y el otro dice, no, yo adoro como yo quiero. Hay otra palabra ahí que también hoy día, todas estas lecciones son muy importantes para nuestra vida diaria, que es las decisiones. Claro. Por eso dice mucho, hay que pensar bien antes de poder actuar. Sí, yo creo que por eso es muy importante tomar en cuenta que usualmente se te siembra la duda con que Dios ha dicho, bueno, es que escrito está. Debemos de contestar como nuestro Señor Jesucristo en la tentación en el desierto daba como respuesta al enemigo. Sí. Sin embargo, pastor, hay algo muy interesante con respecto a lo que se mencionaba hace un momento, de las decisiones. Por ejemplo, Caín y Abel fueron probados. Sí. La diferencia entre la prueba de Caín y Abel es que Adán y Eva fue directamente, Satanás les sembró la duda. Pero en Caín y Abel solamente fueron a presentar una ofrenda como adoración. Y ahí estuvo la prueba de su obediencia. Y ahí se ve la controversia entre el bien y el mal. ¿Qué elijo yo hacer? Elijo obedecer lo que Dios me pide, presentando el sacrificio que Dios me pide. En el caso de Abel, un cordero, que significaba que yo estaba confiando en la gracia, en el sacrificio que más adelante Cristo vendría a presentar por nosotros. Y del otro lado está Caín. ¿Qué motivó a Caín a ofrecer un sacrificio de frutos? Si nosotros analizamos, ambos hicieron al principio lo mismo. Los dos tenían como propósito traer una ofrenda. Segundo, los dos construyeron un altar igual. Pero, ¿por qué Caín no quiso manchar con su sangre la ofrenda de frutos que él traía?
Yo creo que es porque dudó. Algo que me llamó la atención en la lección es que Eva menciona que con el nacimiento de Caín, ella pensaba que él era el prometido, el que iba a llegar a salvarnos. Entonces, después me puse a pensar, porque no se menciona mucha historia de Caín sobre su infancia, que nace Abel y los dos estuvieron instruidos por sus padres que ya habían pecado, los dos recibieron la misma instrucción y de Adán llegó la misma pauta para seguir cuando daban un sacrificio. Sin embargo, justo en el momento en el que tenían que dar las cosas como Dios lo pedía, fue que Caín dudó, ¿por qué yo tengo que hacer lo que él me dice? ¿Por qué no lo puedo hacer según lo que yo pienso, según lo que yo le quiero dar? Entonces yo creo que es más como el egoísmo que llevó a Caín a desviar su pensamiento y a irse en contra de la voluntad de Dios. Sí. Pastor, creo que lo que acaba de comentar Alison es un impacto directo o una consecuencia directa de lo que es el pecado. Porque sin lugar a dudas, Caín sabía de la sentencia que Dios había pronunciado a sus padres. ¿Vas a trabajar? Y con el sudor de tu frente vas a recoger los frutos de la tierra. Y maldijo a la tierra. Quizá en uno de los capítulos de un libro que lleva por título Patriarcas y Profetas, precisamente, la escritora Elena de White menciona que a pesar de que habían recibido la misma educación, como mencionabas, Alison, a pesar de que sabían del plan de salvación y que el significado de su ofrenda tenía un significado muy especial, Caín tenía lleno su corazón de rencor. Y entonces su sacrificio, menciona a esta escritora, que fue más como haciéndole un favor a Dios. Está bien, yo presento mi sacrificio, pero como yo quiero. Te voy a adorar, pero como yo quiero. Y vemos la consecuencia, ¿no? De una ofrenda como Dios pidió y una ofrenda a como Él quiso. Y la cita bíblica nos menciona en el capítulo 4, versículos 5 en adelante, dice: pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Y entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a tu puerta acechando. Con todo, tú lo dominarás. Y el versículo 8 dice: Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteciendo que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Imagínese usted, matar a su propio hermano. Esos son los misterios del pecado, ¿no? Que te lastima, te cambia tu forma de pensar, destruye tus planes, acaba con los buenos deseos, destruye familias y lastima la vida de quienes desobedecen a Dios. Bueno, vamos a ir a un corte, vamos a regresar y vamos a seguir hablando un poco más de Caín, de Abel, de José, de Jacob y de Esaú, personajes que como usted y yo tuvieron que enfrentar decisiones, y cómo Dios en su amor, a pesar de nuestra desobediencia, Él nos busca porque quiere salvar a cada uno de nosotros. No te vayas, estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Vidas que educan. La vida es muy breve. Sin embargo, cuando se entrega a Dios, ocurren verdaderos milagros. Y quiero que me acompañe a escucharlos y a verlos. Vidas que educan. Serán muy bienvenidos a nuestro programa.
porque educamos para esta vida y más allá. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Bueno, gracias por quedarte con nosotros aquí en el repaso de Escuela Sabática Universitaria. Y estamos conversando acerca del pecado, de la gran controversia y cómo esto afecta nuestras vidas. Bueno, estamos hablando de Caín, Abel, de su desobediencia, del pecado, de la muerte de Abel a manos de su propio hermano. Cómo el pecado destruye todo. Y hace un momento comentabas algo muy interesante acerca de cómo fue que perdió Caín la batalla y qué pasa y cómo se asemeja o cómo eso también llega a tocar nuestras vidas. Así es, pastor. Es interesante cómo cuando nosotros perdemos la batalla interna, esa guerra, ese conflicto entre el bien y el mal, es cierto, se ve reflejado en las guerras, por ejemplo, hoy en la actualidad, en la inmoralidad que hay en nuestra sociedad. Pero esa guerra, ese conflicto entre el bien y el mal, no se libra en primera instancia allí. Se libra en primera instancia dentro de nosotros, exactamente. Es que el pecado yo creo que se origina en 3 puntos. El primero es cuando nosotros empezamos a dudar, que fue lo que empezó con Eva, digamos. Ella empezó a dudar de que si el árbol que le estaba diciendo Dios que no tomara de su fruto realmente era cierto y se iba a morir. Después de dudar y maquinar esas ideas en su mente, se alejó no nada más de su esposo, sino de Dios, porque la idea en su mente seguía dando vueltas. Y al final fue cuando Satanás ya, con todo el poder de la tentación, fue, y como ella ya había estado en los primeros 2 pasos, fue que le dio lugar al pecado, y como dice mi compañero, perdió la batalla internamente y ya no hay vuelta atrás. Eso es algo que a nosotros se nos olvida, ¿verdad? Que cuando yo me equivoco, el perdón está, el Señor nos ofrece el perdón, pero hay consecuencias que dañan mi círculo más cercano, incluso un círculo lejano, porque así es el pecado. De primera instancia parece algo atractivo, como le pasó a Eva, ¿verdad? Vio que la fruta era agradable. Pero después vienen las consecuencias. Y vemos cómo este conflicto, crudamente lo vemos con la muerte de Abel, pero después lo vemos en el diluvio. Los límites que Dios había puesto, la creación que había hecho perfecta, lo vemos más adelante, y dice el capítulo 6. Y pastor, no sé, estaba pensando, antes de entrar a un asunto muy importante al diluvio, el siguiente hecho, es cómo Adán y Eva solucionaron esa rebelión. Sintieron vergüenza, se asustaron, decidieron ir hacia Dios, a que les diera otra oportunidad. Y en Caín y Abel vemos también, hasta hubo cinismo, mentiras. Oh, claro. Sí, y hasta el final fue muerte para... Sí, vemos la pregunta que le hace en el capítulo 4 Dios a Caín. Dios quería que fuera honesto, que realmente admitiera siquiera lo que había realizado. Porque a los dos, tanto a Adán y a Eva como a Caín, los llama por medio de una pregunta. Es interesante. Sí, aquí por ejemplo dice en el capítulo 4, versículo 9, entonces Jehová preguntó a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Muy diferente a la respuesta que su papá Adán tuvo cuando en el versículo 9 del capítulo 3 le dice, pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces vemos una actitud totalmente opuesta. Y ese es algo... Y para cerrar esta situación, pierden a los 2 hijos. Como tú decías, las familias pierden mucho. Perdieron a los 2 hijos, uno muerto y otro su decisión desterrado. Sí. Las consecuencias del pecado. Lo volvemos a ver en el capítulo 6. Estamos
viendo la maldad de los hombres. La maldad de los hombres. Versículo 3, capítulo 6 dice: entonces dijo Jehová, no contenderé mi espíritu con el hombre para siempre. Y el versículo 5 dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo hacia el mal. ¿Qué podemos ver en este pasaje de Génesis 6? Y si igual mencionamos un poco por el tiempo que nos queda, lo que es el capítulo 22 del libro de Génesis, la historia de Abraham. Yo creo que en el capítulo 6, hablando del diluvio, si leemos, pues algunas personas le pueden decir si Dios es tan misericordioso y tan amoroso porque quiere destruir a todo el pueblo. Pero lo que hay que ver es que estuvo 120 años atrás de ellos diciéndoles, o sea, era su pueblo y quería salvarlos, pero nada más de una multitud de personas, solamente una familia de 8 estuvo segura dispuesta también para cambiar, para hacer el bien, para estar realmente de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios nunca toma una decisión sin antes colocar un camino de salvación, una protección, y siempre deja la decisión a uno. Así es un Dios de amor, es un Dios de amor que no te va a obligar a hacer nada que tú no quieras. Y aquí en el contexto, en el marco que nos pinta la historia del diluvio, dice: y su corazón era de continuo al mal. Es decir, que ya en su corazón no había lugar para ellos. Ellos habían decidido estar de un solo lado. Su decisión había sido tomada. Y por eso es que Dios toma una decisión también. Y es muy interesante cómo lo que Dios había separado en el principio, el agua de la atmósfera, la tierra del mar, los peces, las aves, todo se junta. Y al final todo queda destruido, excepto una familia. Como al principio. Como al principio. Y eso es algo que nosotros no debemos olvidar, que llegará el momento en que la oportunidad que Dios da de tener la seguridad de la salvación va a terminar. Y es algo muy doloroso, porque así como Noé estuvo predicando por 120 años la salvación y solamente una familia, su familia, la recibió, debemos de ponernos a meditar en eso hoy en día, ¿no? ¿Cuántos estamos dispuestos a recibir la salvación? Porque aquí el compañero decía, todo esto lo vemos ahora como historia, ¿sí? También la compañera decía, Adán y Eva ya habían pasado, volvieron a cometer un error sus hijos, ahora el diluvio, y esto llega hasta hoy. Y usted acaba de decir, ¿cuál será nuestra decisión? ¿Estaremos dentro de ese pequeño grupo? Bueno, Dios pide a Abraham que sacrifique su hijo. Es una petición que si nos la hicieran hoy en día, no sé qué contestaríamos. Ilógico, desafiante, irracional. Eso es lo que a veces uno como ser humano piensa. Sin embargo, detrás de todo está la mano de Dios, llena de bondad, llena de amor y de compasión, porque Él siempre tiene una solución para cada prueba que uno enfrenta. Y en esos momentos no solo se estaba dando testimonio de fidelidad y de obediencia a Dios, sino que el universo entero, o sea, no solo aquí en la tierra, sino el universo entero estaba pendiente de lo que estaba pasando con Abraham y su hijo. Y es una historia hermosa porque es un final feliz. Además es una similitud con el sacrificio que hizo nuestro Dios por nosotros. Claro, claro. ¿Sí? Te adelantaste. Me adelanté un poquito. Pero imagínese usted, si estuviera en el lugar de Abraham, si lo trasladáramos al siglo XXI y Dios te hiciera esa petición, ¿qué pensarías de Dios? Bueno, a lo mejor pensaríamos que Dios es un poquito exigente, ¿no? Pero si lo trasladamos, a lo mejor Dios en este momento, en este día, en esta hora, no te está pidiendo que le sacrifiques a su hijo, pero sí te está pidiendo que le dediques tiempo.
Que lo pongas en Tiempo de primer oración, lugar. en primer lugar. Que le apartes ese día que Él ha pedido. Que a pesar de tus compromisos sociales, de tus compromisos de trabajo, de tus compromisos con medio mundo, tú le apartes un día. Y que aquellas cosas que tú tanto amas puedas despojarte para ayudar a otros. Hay algo muy interesante con lo que mencionabas un momento, con la similitud que hay entre el sacrificio que Dios hizo al dar a su Hijo y el sacrificio que tiene Abraham. Si Dios no escatimó su título de ser Dios y recibir la gloria, nosotros vamos a despreciar la gran esperanza, el gran regalo de la salvación, solamente por aquellas cosas materiales que nosotros amamos. Mira lo que dice. Después dijo Isaac a Abraham, su padre: Padre mío. Él respondió: Aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo: Tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Imagínate qué pregunta tan difícil para el padre. ¿Dónde está? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Pero la respuesta en el versículo 8 es una respuesta que hoy tú y yo debemos de tener bien claro y la debemos de atesorar. Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos y estaban listos ya para el sacrificio. Habían preparado el altar. Isaac estaba arriba, la mano extendida para... Un ángel le dijo, versículo 12: No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Versículo 13 dice: Entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham a aquel lugar: Jehová proveerá. Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Bueno, ese es el Dios amoroso, que siempre tiene la provisión necesaria, no solo para enfrentar el pecado y salir victoriosos. Si nos aferramos a Él, Él nos da la victoria. Porque en la Escritura nosotros nos damos cuenta que donde Adán falló, Jesucristo triunfó. Pero no solo eso, no solo te da la victoria sobre el pecado, te promete estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta lección. Hay mucho más que estudiar, así que te invito a que visites nuestro sitio escuelasabaticauniversitaria.org. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana, donde seguiremos estudiando el tema del gran conflicto. Que el Señor te bendiga.